¿Cómo están? En 5 minutos empezamos la reunión, ¿ok? Vamos a esperar que se unan unos cuantos más de sus compañeros, ¿ok? Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí con ganas de aprender, aunque sea un sábado en la noche donde pudiesen estar cañando, donde pudiesen estar inconscientes. Qué bueno por ustedes. Profe, no tenía nada más que hacer, por nada más entré, pues bien. En vez de hacer cualquier otra cosa, vas a pasar clases. Un ratingo, por favor, voy a cerrar mi puerta por esa. Ahora sí, ¿me confirman si es que me pueden escuchar bien? Ok. Por alguna extraña razón solamente estoy escuchando uno solo. Por un solo lado. A ver. ¿Se habrá fregado mi auricular? Ya vemos luego. Ok, gracias chicos, gracias Leslie. Bien, entonces hoy día vamos a avanzar. Hoy es 28 de agosto y somos el grupo 2. ¿Se acuerdan que estábamos viendo las partes de la oración, sujeto, verbo, complemento? Pues hoy día vamos a seguir con eso, pero con términos más específicos, como ser el adjetivo. Y posteriormente estaremos viendo los adverbios, adjectives. Adjetivos. ¿Qué hacen los adjetivos? Yo sé que ustedes saben y es que describen algo. ¿Qué es lo que van a describir? Describe a noun. Describen un sustantivo. Creo que no estoy compartiendo pantalla. Lo siento, mi error. Ya, estamos en que los adjetivos, ¿ok? Los adjetivos describen un sustantivo, ¿ok? Entonces, eso tienen que tener en mente siempre. Como por ser, aquí vamos a colocar algunos ejemplos. Podemos colocar example, solo X, corto para ejemplo, o puedes colocar EG. Pero, por si acaso se olvidan, solo voy a colocar X de example. Ejemplo de adjetivos: tall, que significa alto; short, que significa bajo; small, pequeño; big, grande; interesting, interesante; comfortable, cómodo. Son los adjetivos más comunes. ¿Y cómo los utilizamos? Bueno, colocamos el adjetivo y después el sustantivo. En este caso, tall es el adjetivo y boy es el sustantivo, ¿no? Entonces siempre vamos a colocar el adjetivo antes del sustantivo. Puedo hablar sobre una computadora. Ok, tengo una computer y quiero decir que esta computadora es poderosa, es un monstruo de máquina. Es una i7 de 11ª generación con 64 de RAM y una 3090. Entonces es una computadora poderosísima. Powerful computer. Algo que siempre deben tomar en cuenta es que los adjetivos siempre van a venir antes del sustantivo. Entonces, the adjective comes before
comes before the noun. Ok, no se deben olvidar. No es como en español que a veces lo colocamos antes, a veces después, o como nos suene mejor. No, en inglés la regla es que todo adjetivo debe venir antes. ¿Ok? Al igual que en español, tenemos ciertos adjetivos que son synonyms, sinónimos, como por ejemplo, tenemos big, que es sinónimo con large, ¿okay? Y que también es sinónimo con huge, pero para usted es suficiente big, que es sinónimo con large. O sea, son palabras, son adjetivos que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Y tenemos los antónimos o los opuestos, los the opposites. Como de ejemplo, tenemos small, que es el opuesto de big. O sea que pequeño es el opuesto de big. ¿Ok? Entonces, eso sería por los adjetivos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que vayan a tener? Mientras yo me tomo una dosis de mi elixir de la vida. Ok, está fácil, profe. Bien, bien. Esos son ustedes, los más aplicados, ¿no? Bueno, entonces procederemos a ver unos tipos de adjetivos que son algo especiales. Los adjetivos comparativos y superlativos. ¿Alguna vez habrán utilizado un adjetivo comparativo, un adjetivo superlativo? En especial las chicas, ¿no? Las chicas todo el tiempo utilizan adjetivos comparativos, ¿no? Y es que andan comparando cosas y entre ellas mismas, ¿no? Ay, ¿viste los zapatos de la fulana? Ay, sí, qué zapatos más feos. Ah. Entonces así, ¿no? Esos son adjetivos comparativos. Bueno, esto es del anterior grupo. Lo voy a borrar para que lo hagamos de cero. Ok. Bien, entonces tenemos estos adjetivos. El adjetivo short es un adjetivo común y corriente. ¿Qué tal si yo quiero comparar? Perdón, olvidé la traducción. Short significa bajo. Bajo, o sea, de corta estatura. Chaparro, petizo, como quieran decir. ¿Qué tal si yo quiero comparar una persona que es más bajita que la otra? Entonces, tengo el adjetivo original, short, short, se le va a aumentar ER. Y ya tengo la forma comparativa. Si short significa bajo, ahora shorter significará más bajo. Una persona más baja que la otra. ¿Ok? Lo mismo con tall. Ok, tall significa alto o lungo o los rascacielos. Entonces, los altos, ¿qué tal que yo encuentre una persona más alta que la otra? Que digo decir, este Canva es más alto que el otro. Entonces, ¿cómo procedo a decir más alto? Al adjetivo original, a tall, se le va a aumentar una R, taller. Ahora sí significa más alto. Big, ¿qué significa? Significa grande. Entonces, para decir más grande, diremos bigger. Fíjense cómo para los adjetivos comparativos se les aumenta una E. Entonces, todo adjetivo que ustedes tengan que sea de una sola sílaba, como será el caso de small, small, que significa pequeño, pequeño. Entonces, yo necesito su forma comparativa. Small, smaller. Aumentamos ER. ¿Ok? Profe, entonces para todo adjetivo que yo encuentre le puedo aumentar ER cuando necesite su forma comparativo. No. ¿Ok? Si
pueden apreciar estos primeros adjetivos que hemos estado, con que hemos estado trabajando son de solo una sílaba. Okay, short, tall, big, small. Okay. Esos son adjetivos cortos. Ahora, cuando son adjetivos largos, o sea, de 2 sílabas o más, como será el caso de interesting, comfortable, boring. Les voy a pedir sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, decía que cuando son de 2 sílabas o más, como será el caso de estos tres, interesting, comfortable o boring, entonces no se puede aumentar ER. ¿Qué significa interesting? Interesante. Interesante, no interesada. Creo que ya lo dije ese chiste. Bueno, ya no importa. Igual salió. Interesting. Entonces, para decir más interesante, voy a decir more interesting. ¿Ok? Este more es equivalente a la palabra más en español. O sea, más cuando estoy comparando algo. O sea, interesante más interesante. ¿Ok? Lo mismo con comfortable, que significa cómodo. Entonces, para decir más cómodo, aumentamos la palabra more y el adjetivo original, more comfortable. Entonces, fíjense cómo estos adjetivos largos, o sea, a partir de 2 sílabas, ya no se les aumenta ER al final, sino se les aumenta un more. Lo mismo para este boring. Boring significa aburrido. Entonces, si es que ustedes encuentran algo más aburrido, proceden a decir more boring. ¿Ok? Por si acaso no es necesario que cuenten sílaba por sílaba. Profe, este adjetivo tiene 3 o 4 sílabas. No importa. Fíjate, tiene más de 2 allá. 2 o más allá. Lo consideras como adjetivo largo. Por tanto, para comparativos, colocas la palabra more. ¿Ok? Ahora, los superlativos. ¿Qué son los superlativos? Los superlativos son adjetivos que destacan a uno, a una persona, a una cosa o a un animal de todo un grupo. Por ejemplo, estamos hablando de personas bajitas. Entonces, hay uno más bajito que el otro. Pero hay uno que es más bajo, el más chaparro de todos, el más caneco. Entonces, ¿cómo se procede a decir? Pues short, el adjetivo original. Este es un adjetivo corto. Para adjetivos cortos se aumenta EST. EST. Shortest. Y al principio siempre debe estar este artículo definido. ¿Qué significa? El, la, los, las. O sea, va a significar el más bajo, la más baja, los más bajos, las más bajas. ¿Ok? Puede significar cualquiera de esos. Igualmente con tall, que significa alto, hay una persona más alta que la otra, pero luego está el más alto de todos. Entonces, ¿cómo será el más alto? El artículo, nunca se olviden, el adjetivo original y aumentan EST al final, the tallest, o sea, el más alto, la más alta, los más altos, las más altas. ¿Ok? Lo mismo con the biggest, fíjense, el más grande, aquí the smallest, aquí, ojo, este es un adjetivo largo, entonces no podemos aumentar ni ER ni EST. ¿Qué se hace? Bueno, sin comparativo se aumenta la palabra more, en superlativo se aumenta la palabra most. ¿Ok? Y nunca se vayan a olvidar el artículo definido, the definite article. The most interesting. Y igualmente aquí, the most comfortable. Comfortable, así. Aquí, the most boring. Any questions?
¿Todo bien? Ok. Bueno, y después está el adjetivo busy, que fíjense termina en Y, en Y. ¿Qué pasa cuando termina en Y y la penúltima letra es consonante? Bueno, este adjetivo tiene dos sílabas. Lo podríamos considerar como un adjetivo largo, pero como termina en Y y con una consonante, pues se va a considerar como un adjetivo corto. Y por eso es que se aumenta una E. Busier. ¿Ok? Y aquí va a ser the busiest. Bueno, voy a cambiar de celda. Así. Busier. Y aquí the busiest. Van a ser las únicas excepciones. Bueno, y pueden haber una que otra. Sí, Cristian, vamos a subir esto a YouTube en colaboración con una muy buena compañera que ustedes tienen. Les recomiendo su canal para que revisen también sus demás clases. Entonces, busy o busy significa ocupado, ocupada. Entonces, busier, más ocupado, más ocupada, y aquí los más ocupados son las más ocupadas. ¿Ok? Bueno, entonces esto de aquí se los voy a dejar para que investiguen, para que practiquen. Es adjetivo corto, es adjetivo largo, ya, ustedes lo ven. Pero como hay excepciones, este good y este bad, este good y bad no van a seguir a ninguna de las otras reglas, así que se los voy a escribir aquí, para que no digan el profe no enseñó eso. Bueno, entonces good significa bueno, ¿ok? Bueno, y bad significa malo, así como cuando me hacen enojar, bueno y malo. Bueno, entonces good, que significa bueno, hasta en español decimos mejor, como comparativo. Y en superlativo, pues sería el mejor, la mejor, los mejores, las mejores. Hasta en español es una irregularidad, ¿no? Entonces, aquí en inglés también, por si acaso, no pueden decir gooder, no pueden aumentar er, ni pueden decir more good, eso está mal. Y saben qué, les cuento, este es un error común de los hablantes nativos del inglés, ¿ok? Pero ustedes no lo tienen que cometer. Así que para utilizar mejor el adjetivo comparativo de bueno, de good, ustedes deben decir better. ¿Ok? Better. Y su superlativo será the best, el mejor, la mejor, los mejores, las mejores. Igualmente con bad es otra irregularidad. ¿Okay? Que significa malo, entonces para decir peor, se dice worse. Y para decir el peor o la peor, los peores, the worst. ¿Ok? Noten cómo no sigue ninguna de las anteriores reglas que tenemos. Entonces, por algo son irregulares. Profe, ¿hay más adjetivos irregulares? Sí, un montón. Pero tranquilo, solamente vas a tener que estudiar estos para tu examen. ¿Ok? Los demás, profe, esos son de tarea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? A ver, denle una revisadita. Está fácil. Facilísimo, ¿no? Ok. Entonces, continuemos. Ya hemos visto los adjetivos, ahora vamos a ver los adverbios. Adverbs. Los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Si los adjetivos describen
a un sustantivo, ¿a qué van a describir los adverbios? A ver, intenten hacer memoria en esa cabezota. Algo califican los adverbios. Ah, yo sé, profe, pero no me acuerdo. ¿Lo sabías? Describen. They describe the verb. Describen al verbo. También pueden describir otros adjetivos y pueden describir otros adverbios, pero eso es un inglés más avanzado. Quiero que ustedes se queden con la idea de que los adverbios describen al verbo. ¿Por qué digo al verbo? Porque en toda una oración, por más de que hayan varios verbos conjugados, al final uno es el que va a darle sentido a toda la oración, ¿no? Entonces, estos adverbios describen a ese verbo. ¿Ok? Por ejemplo, están los adjetivos que vienen de ciertos, perdón, están los adverbios que vienen de ciertos adjetivos. O por ser easy, easy. Sabemos qué significa easy, no significa fácil. ¿Okay? Se lo dejé de tareita aquí. Ya sé que no lo han hecho, así que les estoy diciendo easy significa fácil. Easy, easy significa fácil. Miren, les estoy ayudando hasta con su tarea. Entonces, en español, si puedo decir fácil, también puedo decir fácilmente, ¿no? Entonces, ese fácilmente sería el adverbio y fácil sería el adjetivo. Oh, ¿verdad? No, había tenido razón el teacher. Bien, lo mismo puedo hacer en inglés. Es que fíjense, a easy le voy a aumentar LI. Y ahora esta LI es equivalente a ese mente que tenemos en el español. Entonces, si easy significa fácil, easily va a significar fácilmente. ¿Ok? Entonces, una manera muy fácil de reconocer a ciertos adjetivos es que si es que tiene LI, entonces era un adjetivo. Era un adjetivo, era un adjective que ahora con LI es un adverbio, es un adverb. Okay, entonces si ven una palabrita que termina en LI, ya saben, esto era un adjetivo, pero ahora como se lo aumentó, LI es un adverbio. Así como fácil, fácilmente. Lo mismo puedo hacer con hard, que significa difícil. Difícil. Difícil, eso. Y ahora, si es que yo lo aumento hardly, adivinen qué va a significar. Están muy tímidos, che. Difícilmente. Bien. Entonces así. Ahora pueden haber ciertos tipos de adverbios, como por ser los adverbios de... A ver, para hacerlo más rápido, están los adverbios de modo. Los adverbios de lugar. Que los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Los adverbios de frecuencia responden a la pregunta ¿cada cuánto o con qué frecuencia? Los adverbios de orden responden a la pregunta ¿en qué orden? Los adverbios de grado. ¿A qué grado? Los adverbios de duración.
¿Por cuánto? Los adverbios de certeza. ¿Qué tan seguro? Ejemplos de adverbios de modo, o si no se acuerdan que aquí dice modo, pueden decir de manera, ¿ok? Se parece mucho manera y manera es como sinónimo con modo. Entonces, ejemplos de adverbios de modo. Tenemos el adverbio easily, okay, easily, hardly. O sea, responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue tu examen? Lo hice fácilmente. Pero para estudiar, difícilmente. ¿Cómo te fue en tu examen? Bien. Well. ¿Cómo lo hiciste tu examen? Rápido. ¿Por qué? Porque inglés estaba fácil. ¿Cómo te fue en tu examen? Uy, lo puedo hacer mejor. Better. Y así. Si se dan cuenta, todos estos adverbios responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hacen algo? ¿Cómo fue que pasó la acción? Los adverbios de lugar. Puede decir dónde ocurrió esa acción, ¿no? Por algo responde a la pregunta ¿dónde? Aquí, puede ser allá, here, there, puede ser arriba, puede ser debajo o en algún lugar, somewhere. Los adverbios de tiempo. ¿Cuándo se realizó la acción? ¿O cuándo se realiza la acción? Puede ser ahora, temprano, tarde, o también pudiésemos colocar lately. Por si acaso, late puede ser un adjetivo, también puede ser un adverbio, o si quieren utilizar directamente el que es solo adverbio, sería lately. El mismo caso de fast, que fast es un adjetivo, pero también funciona como adverbio. Depende de qué teacher, del contexto. ¿Okay? ¿Cuándo? Puede ser pronto, puede ser mañana, puede ser, o pudo haber sido ayer, yesterday, o puede ser hoy día. ¿Se dan cuenta? Todos responden a la pregunta ¿cuándo? Los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, ¿cada cuánto te bañas? Yo, profe, me baño siempre, always. Ok, entonces ese always significa siempre. Puede que uno diga, no, profe, yo el 80% del tiempo, yo me baño con frecuencia, frecuentemente. Bueno, ya, está bien. O usualmente, usually. Bueno, ya, pasado. Profe, me baño día por medio, sometimes. Ah, ya. A veces sí, a veces no. O pongámonos serio. ¿Cada cuánto estudio? Rara vez. Raramente. ¿Por qué te fue mal en el examen? Porque nunca estudié. Never. Nunca. Entonces ese always es equivalente a un 100% de todas las veces. Sometimes como un 50%. Y never, pues nunca. 0%. Los demás están escalados en orden. Uno que otro va a ser más que el otro o menos. Por ejemplo, que often es más frecuente que usually. No tienen porcentaje exacto, que es simplemente para guía. Los adverbios de orden. Y es que para estos adverbios, ¿se acuerdan de los números ordinales? Dice primero, segundo, tercero, first, second, third, fourth. Esos mismos adverbios, esos mismos números, los pudiésemos utilizar como adverbios de orden.
Por ejemplo, first, que significa primero. Yo pudiese decir primeramente. Ya sabemos cuál es el equivalente de ese mente. Simplemente aumentarle una E, L-I, ¿no? L-Y. Firstly. Lo mismo puedo hacer con secondly. Y así con cualquier otro número. Un número ordinal, ¿no? Le aumentan L-I y ya está. Pudiese decir luego, pudiese decir finalmente o últimamente. Lastly. Los adverbios de grado. Oye, te cuento que mi corteja me revisó el celular y encontró el chat con la otra. Uy, ya fue. ¿Cómo la cagaste? Completamente, completely. Ya fue ya. ¿Cómo fue? Extremadamente, extremely. Uy, F. Greatly. Pero ya viene su cumpleaños y todo va a ir bien. Greatly. Entonces, si es que, ojo, fíjense, good significa bueno. Si es que yo quiero decir algo que está como un good, pero el doble de bien, el doble de good, puedo decir great, ¿ok? Que es como un great, así. Y a este mismo le puedo aumentar LI. Algo así como súper bien, pero una manera de adverbio. ¿Ok? Los adverbios de duración. ¿Qué tanto? ¿O por cuánto tiempo? Toda la semana, todo el día, por un momento, por un minuto. ¿Ok? Los adverbios de certeza. Tal vez, perhaps, por supuesto, of course, seguro, sure, claro que sí, crack, sure, ciertamente, certainly, y esos son los tipos de adverbios que tenemos. Si se dan cuenta, lo único que hacen es describir al verbo, ¿no? Porque eso es lo que hacen los adverbios, describen al verbo. Y si es que ven una palabra que termina en LI, dense por seguros que es un adverbio. Ya saben cuál ha sido su historia. Identificarlos es simplemente preguntarse qué tipo de adverbio, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me está indicando? Me está indicando lugar, where, allá. Entonces, si me indica lugar, es adverbio de lugar. Me está indicando el cómo, allá. Si me indica el cómo, entonces es un adverb of manner, de modo. Creo que alguien tenía alguna pregunta por ahí. Cheque activo su micrófono. Esa moto, ojalá no sea el colombiano que me está cobrando y falta para que me prenda el culo. Ya, ¿en qué estábamos? No hay preguntas. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema que son los pronombres. Y con esto vamos a terminar. ¿Ok? Los pronombres. The pronouns. ¿Se acuerdan que teníamos unos pronombres que siempre utilizamos? I, you, he, she, it, we y they. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de estos?
A ver, voy a revisar los apuntes de las anteriores clases porque eso siempre lo he visto en algunas clases. Recuerdo que lo he visto, pero no sé dónde. A ver, voy a revisar. Por ahí debe estar su nombre. Tienes razón, Betsaidi, son pronombres personales, personal pronouns, pero los pronombres personales se pueden clasificar en dos, personal pronouns. Los personal pronouns pueden ser subject pronouns o pronombre sujeto, o pueden estar los pronombres objeto, object pronouns. En sí, estos en específico son los pronombres sujetos, que los pronombres sujetos a la vez pueden ser pronombres personales. ¿Okay? Pero, ¿y por qué necesitamos dos tipos de pronombres? ¿Qué tal si es que yo quiero decir de que ella saldrá y quiero utilizar de persona a yo? Yo no puedo decir ella saldrá con yo. Está mal hasta en español, ¿no? Y es que como decimos en español, decimos conmigo. Entonces ese conmigo ya no es un pronombre sujeto. ¿Por qué? Porque los pronombres sujetos solo se utilizan en la parte del sujeto. Si es que yo quiero utilizar algún pronombre en la parte del complemento, necesito un pronombre objeto. ¿Ok? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿no? She goes out. Ella sale, a ver, con, este es el verbo, goes. ¿Ok? Goes out significa salir. ¿Ok? Salir, y ahora quiero decir conmigo, pero yo no puedo colocar un with I. ¿Por qué? Porque este I es un pronombre personal. Perdón, es un pronombre sujeto. ¿Y los pronombres sujetos en qué parte de la oración se los utiliza? El mismo nombre les dice el spoiler. Los pronombres sujetos solo se utilizan en la parte del sujeto. Y entonces para la parte del complemento ustedes deben utilizar un objeto. Entonces yo en complemento, como complemento de ella, voy a hacer un objeto. Y entonces, me. Ella es mi sujeto, yo estoy en su complemento, pero solo soy un objeto para ella. F. Uno me dijo, profe, pero no salió conmigo, salió con mi amigo. Doble F. Entonces ya no puedes utilizar he, debes utilizar him. Entonces en vez de me, him. Salió conmigo y con él. Pero como los dos somos partes de su complemento, ¿qué es lo que somos? Entonces, ¿qué se sabe en la letra? Objeto, ¿no? Lo mismo aquí, ¿ok? Entonces, si es que yo necesito algún pronombre, pero en el complemento debo colocar un objeto, un pronombre objeto. Entonces, la forma del objeto de I es me. El objeto de you, algunos no cambian, algunos se mantienen, otros cambian totalmente. Para she es her, para it se mantiene, we, us y they, them. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes necesitan un pronombre personal, o sea, que indique que se refiere a alguna persona, puede ser hasta algún animal, ¿no? Deben utilizar un pronombre sujeto. En el sujeto, ¿no? Ahora en el complemento necesitan un objeto. ¿Ok? O puede que en su examen les toque lo siguiente. A ver. Víctor
Victor is studying lesson. Entonces el complemento, perdón, el verbo, en este caso es una conjugación verbal, la voy a resaltar con amarillo. Y la orden me dice, ok, aquí tienes un sustantivo y aquí tienes otro. No quiero que me utilices sustantivos, quiero que me utilices pronombres. ¿Cómo sería? Bien, Víctor es él, ¿no? Aunque si Víctor se identifica con ella, bueno, ni modo, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, en vez de Víctor, vamos a colocarle he. Ahora quedamos con la parte del verbo, del complemento, y aquí tengo otro sustantivo. Entonces, aquí la lección, ¿qué debería utilizar en vez de a lesson? ¿Qué pronombre? ¿Qué es una lección? Es una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pronombre utilizamos para cosa? It. Pero miren, aquí tenemos un it de pronombre objeto y aquí tenemos otro it de pronombre sujeto. Este it que tenemos aquí en la oración, ¿de qué forma la estamos utilizando? ¿Como pronombre sujeto o como pronombre objeto? A ver, notación. Objeto. Bien, ¿por qué objeto? Porque estoy en la parte del complemento y en el complemento solo se utilizan pronombres objetos. Belleza. Bien. Ahora, ¿qué tal que fueran varias lecciones? Ya no es una lección, son las lecciones, the lessons. Ojo, ahora ya no puedo colocar it porque este it es para singular. Por si acaso, para varias cosas en plural, varias cosas se llega a utilizar they. Y la forma objeto de they es them. Que fuese en varias lecciones. Them. ¿Ok? Entonces eso sería por la parte de los pronombres personales, personal pronouns. ¿Saben? Pronombres personales pueden utilizarse en el sujeto o en el complemento. Y también están los pronombres posesivos, possessive pronouns, que estos pueden funcionar como adjetivos, possessive adjectives, o pueden funcionar como objeto, possessive objects. ¿Okay? Estos adjetivos posesivos, ¿saben utilizar adjetivos? Los acabamos de ver hace un momento, ¿no? Los adjetivos, la regla es que siempre deben venir antes del sustantivo. O sea, siempre van a venir antes de un sustantivo. Y es que los hemos estado utilizando. A ver si es que se recuerdan alguno. My, your, his, her, its, our, their. Por ejemplo, yo quiero decir mi libro, Luna de Plutón, my book, mi libro. Entonces, book es el sustantivo y yo quiero describir que este book es de mi propiedad. Entonces, para eso agarro este pronombre, perdón, este adjetivo posesivo y lo coloco antes del sustantivo, my book. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal que yo quiera hablar de una computadora? Computer. Pero quiero decir que esta computadora es de propiedad de él. Entonces voy a decir his computer. His computer.
Teacher, ¿puedo tener varios adjetivos en cadena? Sí, his fast computer. Fíjense, fast es un adjetivo que significa rápido, ¿no? Aquí tengo el adjetivo posesivo que indica que es de él. His fast computer. ¿Ok? Entonces es que quieren indicar posesión para mí. O sea, mi, algo que es mío, ¿no? My. De ellos, your, o tuyo, ¿no? Puede ser tu computadora, puede ser your fast computer. Lo mismo para he, para she, para alguna cosa, para nosotros. Para nosotros, a ver, puede ser nuestra clase, our class. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Any questions, doubts? Everything easy? Sí, me disculpo por haber tenido que suspender la clase. Pasa que me chocaba con mi otro trabajo, pero eso ya está resuelto, ¿ok? Les vamos a dejar un video de YouTube. Habrá PCA para los que se aplacen. Para eso es la PCA, ¿no? Para los que se aplacen en el CUP. Bien, entonces quedaría ver este objeto posesivo. ¿Se acuerdan que que los objetos solo estaban en la parte del complemento, así como los subject pronouns? Sí. Solamente que ahora estos objetos van a indicar posesión. O sea que van a estar en el complemento y además van a indicar posesión. Exacto. Puede indicar algo que es mío, mine. Algo que es tuyo, yours. Algo que es de él, his. Algo que es de ella, hers. Para este no hay. Algo que es nuestro, ours. Algo que es de ellos, theirs. Esas preguntas las voy a contestar luego, ¿ok? Estamos así, sí. Por ejemplo, yo puedo decir que ese celular es mío. Entonces voy a decir ese celular, that cell phone, es mío, is mine. Entonces fíjense, el verbo es is. ¿Okay? Eso quiere decir que en la parte del complemento solamente puedo utilizar objetos. Y justo ese mío, ¿no? Ese celular es mío, está en la parte del complemento. O sea, quiero indicar posesión y además estoy en la parte del complemento. O sea, necesito un objeto posesivo. Si Rubén, como te digo, algunos son idénticos, tal es el caso del adjetivo posesivo y el objeto posesivo his, y hasta incluso el pronombre sujeto you con el pronombre objeto you. Lo mismo para it. Algunos, no todos. ¿Ok? No hay ninguna regla, por eso te los tienes que aprender uno por uno. Y entonces fíjense, aquí estoy utilizando mine. A ver un ejemplo. ¿Alguna vez su tóxico o su tóxica les habrá dicho, tú eres mío, you are mine, hoy, o mía? Huyan de ahí si es que se lo dicen. Entonces, este you es un sujeto. Ok. Es un pronombre sujeto, o sea, tú. Pero ahora
el tóxico o la tóxica me está diciendo que yo soy de su propiedad y además soy su complemento. O sea, esto está en el complemento de la oración, me trata como su objeto y encima más quiere indicar que soy de su posesión, que soy de su propiedad. Entonces necesita un objeto posesivo. ¿Ok? No, Rubén, para esto, para its no existe objeto posesivo. ¿Ok? No se usa. Pudiese decir que, en vez de decir nuestra clase, pudiese decir que esta clase es nuestra. This class is, fíjense cómo está el verbo, o sea, quiero decir es nuestra, o sea, ese nuestra está en el complemento. Al estar en el complemento necesito un objeto y quiero indicar que es posesión de nosotros. Necesito un objeto posesivo. Entonces, this class is ours. Esta clase es nuestra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por si acaso, respecto a la pregunta de su compañero Rubén, ¿por qué este casilla está vacía? Y es que para it no se utiliza objeto posesivo. ¿Por qué razón? No existe. Sería que consulten con los gringos que hicieron cuando inventaron el lenguaje. La explicación que a mí se me ocurre es que una cosa no puede tener posesión. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí todo claro. Y quedaría el último tipo de pronombre, los demonstrative pronouns. Obviamente que hay más tipos de pronombres, ¿no? Pero estos son los que van a entrar a su examen. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos sirven para indicar cosas, ya sean cerca o lejos. Puede ser algo singular o varias cosas plural. ¿Sí? Por ejemplo, si es que hay algo cerca, singular, se dice this. Si es que hay algo cerca o varias cosas cerca, sería plural. These. Algo que está lejos, that. Varias cosas lejos, those. ¿Qué significa? Es que esto mismo lo utilizamos un montón aquí, al menos en el oriente. Por ejemplo, algo que está cerca, decimos este Canva, ¿no? Esta, esto. Para cosas en plural sería estos, estas. Para algo que está lejos, esa Canva. Ese, eso, esa. O esos o esas. Y entonces esa sería la equivalencia al español. Fíjense, para decir ese celular, ¿no?
colocamos that. Para decir esta clase dijimos this. Fíjense lo fácil que es el inglés. No le importa si es que es un sustantivo masculino, femenino, o si no quiere que no tenga género, no le importa. Voy a colocarle this y punto. Si es que es algo singular y que está cerca. Si es que está lejos, voy a colocarle that. En español tenemos muchos más demostrativos, y eso que solamente involucramos ese o esa. ¿Qué tal si colocamos aquel, aquella, aquellos? La lista se vuelve mucho más, ¿no? Entonces aquí 10 que nos hemos acordado en inglés bastan con 4. ¿Ven? Entonces por eso es que les digo, si es que ustedes han aprendido español, están totalmente capacitados, you have the ability, you can, ustedes pueden aprender inglés. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí terminaríamos, a menos que tengan preguntas, consultas. Gracias, gracias. Valoro sus comentarios. Si es que tienen alguna observación, profe, podemos hacer esto. Ya, ok, vamos a considerarlo. Ahora sí, respondiendo las otras preguntas. Por ejemplo, la pregunta de Cristian, ¿va a haber PCA? Sí, fecha no se tiene todavía. Primero se debe coordinar el CUP. Una vez salgan los resultados y en base a la cantidad aprobados, se va a ofertar otra cantidad de cupos libres para la PCA. Por ese caso, los cupos de la PCA son cupos restantes, sobrantes de los cupos del CUP. ¿Okay? Si es que van a poder ver sus exámenes, te comento que no, Cristian. No vas a poder, lo siento. Bien, jóvenes, aprovechando que tenemos tiempo y que somos poquitos, ¿qué otra consulta tienen? ¿Cuántos cupos? Uy, me pillaron. Eso sería que le pregunten a los coordinadores. En sí, Marco, te voy a explicar cómo funciona el sistema de admisión. Lo mínimo que necesitas para pasar es 51. Sí, lo mínimo. Pero, digamos que se ofertan, no es un número, digamos que se ofertan 100 cupos, digamos, ¿sí? Y que hay unos 500 postulantes. Y de estos postulantes, unos 200 sacaron más de 51. ¿Qué es lo que hace el sistema? Muy bien, entonces tenemos 100 cupos, pero 200 pasaron en el examen, entonces solo vamos a agarrar a las 100 mejores notas. Y así es como se determina. Ahora, ¿qué pasa si es que no hay suficientes postulantes y hay menos cupos? Bueno, pues ese sería un caso excepcional, donde todos los que tienen más de 51 pasan. Ahora, hay casos en otras carreras donde los postulantes ni siquiera llegan a la nota mínima. O sea, digamos que hay 500 postulantes y para esos 100 el examen solamente aprobaron unos 80 con 51. Eso quiere decir que estarían sobrando 20 cupos. Y esos 20 cupos que sobraron en el CUP serían los que se ofertan en la PCA. ¿Ok? Así que lo que ustedes tienen que hacer es no arriesgarse y estudiar como nunca para su examen del CUP. ¿Ok?
tienen tiempo, tienen fin de semana, tienen la siguiente semana, pueden hacerlo. Y eso que debieron haber estado estudiando desde mucho más antes, ¿no? Porque el contenido de matemáticas, de física, es extenso. Ok, no pasa nada, Marco. ¿Alguien más que tenga preguntas? Muy bien, jóvenes, entonces no me queda más que desearles un buen fin de semana. Sé que quieren desestresarse, vayan a descansar, pero no demasiado, ¿no? Acuérdense que tienen un examen que aprobar, ¿ok? Les deseo todo lo mejor, suerte, éxitos y nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Se cuidan, see ya, bye bye, take care.